Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página, y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada, así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. Amén. Familia, pueden tomar asiento brevemente mientras que hoy continuamos o comenzamos una nueva serie. Y lo quiero comenzar de la siguiente manera. En toda corte hay un juez, o hasta a veces hay varios jueces. Lo que hace un juez es, él busca de alguna manera resolver una controversia, o él decide el destino de un imputado. ¿Cómo hace esto? Bueno, él toma en cuenta las diferentes evidencias o pruebas presentadas durante el juicio. Y lo que hace esta persona, que es un juez, es un administrador de la justicia. Eso es lo que hace un juez. Él tiene que administrar la justicia. Ahora, para nosotros es normal que si una persona ha cometido un crimen o se le ha acusado de un crimen, él tiene que ir y presentarse durante un juez, o ante un juez y ante una corte. Ahora, para determinar si esa persona es o no es culpable, esta persona que es el juez, que de alguna manera administra la justicia, él tiene que escuchar las evidencias, ver las evidencias, pero por lo general también se llama a testigos que hablen lo que han escuchado o digan lo que han visto. Son testigos que tienen que proveer esta información para el juez poder tomar una decisión y de esa manera administrar justicia. Bueno, esta persona que tiene que dar testimonio, o el testigo, tiene que ser una persona obviamente creíble, estable e íntegra y imparcial. Tiene que ser una persona que pueda decir un testimonio verdadero. Pero no quiere decir que este testimonio o esta persona que es testigo tiene que ser una persona perfecta, porque esto no lo hay. Pero se le espera que esta persona sea imparcial, sea honesta, sea sincera y sea estable. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, yo quiero ir a que si para nosotros es normal como seres humanos esperar que un testigo venga y testifique contra una persona que ha hecho un mal o se le está acusando de haber hecho un mal y pueda resolver un problema o un crimen, la pregunta que nos debemos hacer como seres humanos, independientemente si eres creyente o no, si crees en Dios o no, la pregunta que todo ser humano tiene que hacerse es: ahora, ¿quién testifica contra la humanidad? ¿Quién es aquel que puede testificar contra la humanidad? Y en base a qué es que esta persona puede testificar. Ahora, no puede ser un ser humano. No puede ser un ser humano el que testifique contra la humanidad, porque para ser un testigo tiene que ser diferente de alguna manera o completamente ajeno a lo que él va a testificar. Él no puede testificar correctamente porque él, al acusar a la humanidad, él también se autocondenaría porque es igual que las personas. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿quién lo puede hacer? Si un ser humano no puede condenar a la humanidad o no puede testificar en contra de la humanidad, el creyente o el ser humano debe preguntarse entonces ¿quién lo puede hacer? Y aquí es cuando nosotros vemos que la Biblia presenta la necesidad de Dios. Es Dios el único testigo que puede testificar contra la humanidad. ¿Y en base a qué? En base a que Él es perfecto, en base a que Él es santo, en base a que Él no tiene pecado o no tiene maldad alguna. Por lo tanto, Él es el único que puede testificar contra la humanidad de una manera y una postura sincera, honesta y correcta. Bueno, hoy, por la gracia de Dios, comenzamos una nueva serie. Una nueva serie titulada Miqueas, Juicio y Redención. Y ahora, ¿a dónde vamos con esto? ¿Por qué
en este tiempo como iglesia, en el 2019, entrar en un libro del Antiguo Testamento que tenga un tema como el juicio y la redención. ¿Por qué hacer esto? Bueno, déjame darte dos razones por las que pienso como pastor que es sabio que como iglesia vayamos al libro de Miqueas. Lo primero es que yo quiero ayudarte y guiarme y ayudarme a mí mismo, enseñarnos mutuamente que nosotros tenemos que evaluar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a evaluar nuestra vida a la luz de algo, y no es tu conocimiento, no es el mío, no es lo que afuera dicen, es que lo que Dios ha hablado. Entonces, lo primero que yo quiero que aprendamos por medio de Miqueas es cómo evaluamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Pero ¿para qué hacer esto? Aquí viene el propósito número 2. Una vez tú y yo evaluamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, lo que yo busco y lo que la Biblia busca es entonces que al ver nuestra necesidad de un Salvador por nuestro pecado, vivamos para Él, pero no simplemente para Él. Vivamos con tanta urgencia y compartamos con nuestros alrededores sobre este gran Salvador. Ahora, ¿cómo se conecta esto con lo que hemos estado hablando anteriormente? Bueno, hemos estado hablando, fuimos por el libro de Santiago, y el mensaje de Santiago fue: vive tu fe. No simplemente dice que crees en Dios, vive para Dios. Conecta lo que tú conoces con tu corazón, por lo tanto, vive tu fe. Acabamos de terminar la semana pasada una serie sobre el profundo amor, o el amor profundo de Dios para con las naciones. Y hablamos de su amor, pero ¿sabes qué pasa? Tú nunca vas a entender el amor de Dios para contigo si no has entendido de dónde Él te rescató. Nunca vamos a poder ver la necesidad de compartir con nuestras personas alrededor de este amor profundo si no hemos entendido su condición delante de este Dios amoroso. Por lo tanto, ambas van juntos. Y lo que queremos hacer entonces es que al entender esta verdad del juicio de Dios, entendamos su necesidad de salvación, la necesidad de redención que solamente viene por el único Salvador del alma y aquel que puede sacarnos de una eterna perdición sin Él. Para eso yo quiero que vayamos a Miqueas ahora. Y vamos a leer Miqueas capítulo 1, y vamos a entrar a todo Miqueas capítulo 1, y vamos a tratar de entender lo que Miqueas está diciendo ahí. Así que fíjate lo que dice Miqueas, en Miqueas, libro del Antiguo Testamento. Ahí tenemos algunos problemas con la pantalla, así que, como me dijo Jorge, vamos a tener que buscar en la Biblia, y eso es bueno. Así que vete a Miqueas, que está después del libro de Jonás, y mientras que vas allá, déjame leerlo por tiempo. Dice así lo que dice Miqueas: palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, escuchad, tierra, y cuanto hay en ti, sea el Señor Dios testigo contra vosotros, el Señor desde su santo templo, porque aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán, los valles se hendirán, y como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus cimientos. Escucha esto: todos sus ídolos serán destrozados, y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego, y asolaré todas sus imágenes, porque las juntó de ganancias de ramera, y a ganancias de ramera volverán. Por eso me levantaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, daré aullidos como los chacales y lamento como las avestruces, porque es incurable su herida, pues ha llegado hasta Judá, se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. En Gad no lo anunciéis, tampoco lloréis. En Bet-Leafra revuélcate en el polvo. Vete al cautiverio, habitantes de Zafir, en vergonzosa desnudez. La que habita en Saanán no escapa. La lamentación de Bet-Esel es que él quitará de vosotros su apoyo, porque se debilita esperando el bien. La que habita en Marot, pues la calamidad ha descendido del Señor hasta la puerta de Jerusalén. Unce al carro de los corceles, habitantes de Laquis,
Ella fue principio de pecado para la hija de Sión, porque en ti fueron halladas las rebeliones de Israel. Por tanto, darás presente de despedida a Moreset, Gad. Las casas de Atzib serán un engaño para los reyes de Israel. Además, traeré contra ti al que toma posesión, habitantes de Maresa. Hasta Adulam se irá la gloria de Israel. Arráncate los cabellos y ráete por los hijos de tus delicias. Ensancha tu calva como la del buitre, porque irán al cautiverio lejos de ti. Ahora, yo sé que son muchos versículos y yo sé que son versículos fuertes. Pero para eso nosotros tenemos que hacer algo importante esta mañana y esta tarde, y es por lo menos hacer 3 cosas que yo quiero que veamos. Si Dios es el Dios único testigo contra la humanidad, entonces es sabio que nosotros como iglesia, como seres humanos, como creyentes especialmente, hagamos 3 cosas por medio de este capítulo. Lo primero que yo quiero que veamos es que es sabio escuchar al Señor Santo. Segundo, es sabio que veamos al Señor Santo. Y tercero, es sabio que entendamos el juicio santo del Señor Santo. Y vamos a caminar por cada uno de estos 3 puntos. Lo primero que yo quiero que veamos nuevamente es que es sabio ante tal testimonio del testigo perfecto que todo ser humano escuche. Escuche este juicio de parte del Señor. Pero antes de entrar allá, yo quiero poderte guiar un poco. Quizás para ti la primera vez que tú escuchas del libro Miqueas, y quizás no sabías que este libro estaba ahí. Una de las cosas que nosotros creemos que es para tú poder crecer en tu conocimiento de Dios, tienes que entender la palabra de Dios. No hay manera de obviarlo, no hay un atajo. Tú tienes que conocer, para conocer a tu Dios, tienes que conocer su palabra. Por lo tanto, lo primero que quiero que hagamos es, ¿quién escribió este libro y para qué lo escribió? Yo no sé si tú te recuerdas, pero terminamos también una serie por el libro de Jonás. Y una de las cosas que traté de explicarte es que como creyentes tenemos que leer y entender parte de la Biblia, y parte de la Biblia es el Antiguo Testamento. No podemos simplemente meditar en el Nuevo Testamento, porque como hablamos ayer con una persona, tú no puedes interpretar el Nuevo Testamento si no lo haces a la luz del Antiguo Testamento, pero tú no puedes interpretar el Antiguo Testamento si no lo haces a la luz del Nuevo Testamento. Por lo tanto, quiero que veamos la importancia de entender el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? ¿Por qué no ignorarlo? Bueno, porque Jesucristo dijo lo siguiente en Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 45. Fíjate lo que Lucas dice. Y les dijo, ¿estás hablando Cristo? Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. Y la pregunta que los discípulos y tú y yo le hacemos a Jesús es, ¿escrito dónde? Y eso Cristo explica. En la ley de Moisés, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia, no solamente ahí, sino en los profetas, y no simplemente ahí, sino en los salmos. Lo que Cristo estaba diciendo es todo el Antiguo Testamento, en sus 3 partes divisivas, todo esto se trata sobre mí. Pero fíjate lo que hace Cristo en el versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que todo lo que está en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, sirve el propósito de que tú y yo veamos a Cristo glorificado, a Cristo exaltado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con el libro de Miqueas, por más que es un libro fuerte, lo que tenemos que hacer con esto es decirle, Dios habla, porque detrás de Miqueas la idea es que veamos más glorioso, más precioso, más hermoso a nuestro gran Salvador. Eso es lo que buscamos detrás de Miqueas. Muéstranos tu justicia, pero muéstranos tu redención. Muéstranos tu santo juicio, pero muéstranos tu santo amor. Ahora déjame explicarte, Miqueas es un profeta, como lo vemos en el versículo 1, es un profeta que escribió, pero ¿por qué él escribe? ¿Para quién es que él escribe? Bueno, Miqueas en realidad es un libro dentro de lo que se conocen los 12 libros de los profetas menores. Por ejemplo, yo no sé si tú has escuchado algunos de estos profetas menores. Profetas menores quiere decir que son profetas que por su contenido han escrito libros pequeñitos. No son profetas como Isaías, que tienen más de 60 capítulos, como Jeremías, como Ezequiel, sino estos 12 profetas menores escriben libros, de alguna manera, como por ejemplo está el libro de Oseas, de Joel, de Amós, de Abdías, de Jonás, que lo leímos, de Miqueas, de Nahum, de Habacuc, de Sofonías, de Ageo, de Zacarías y Malaquías. Esos son esos 12 libros, de alguna manera, que están y componen un solo libro con 12 capítulos, por decirlo así.
Son 12 libros que de alguna manera fueron un solo libro con 12 capítulos diferentes. Ahora la pregunta es, ¿para qué escribieron estos 12 profetas menores? ¿Cuál es el punto de su libro? ¿Por qué están escribiendo? Bueno, en el reinado del rey Salomón, que quizás algunos de ustedes conocen, el rey Salomón, el hombre más sabio, el hijo de David, lo que hace es que durante su reinado, por causa de su pecado, Israel se divide. Tú tienes la parte sur de Israel y la parte norte de Israel. La parte sur es conocida como Judá y la parte norte es conocida como Israel. Ahora, estos 12 profetas escriben a ambas partes de Israel. Hay unos que le escriben directamente a Judá, hay otros que le escriben directamente a Israel, pero en el caso de Miqueas, lo que él hace, él le habla a ambas partes. Miqueas en este asunto es único, por decirlo así. Él escribe tanto a Judá como le escribe a Israel. O por decirlo de otra manera, lo que hace aquí Miqueas es escribir a la capital de estas dos. La capital de Israel es Samaria y la capital de Judá es lo que vemos aquí como Jerusalén. Por tanto, tú viste, no sé si te alcanzaste a recordar o viste algunas menciones de Miqueas en contra de Samaria y en contra de Jerusalén. Es decir, en contra de Israel y en contra de Judá. Por tanto, lo que hace Miqueas es poder escribir, inspirado por el Espíritu de Dios, como profeta de Dios, para poder hablarle a la nación de Israel como tal. Ustedes han pecado. Ustedes han desobedecido al Dios Santo, al Dios que los ha redimido de la esclavitud de Egipto, aquel que pagó tan precio por ustedes, los salvó, los rescató, y ustedes lo que han hecho es darle la espalda a Dios y seguir a naciones paganas. La tarea de Israel como nación era poder mostrar al Dios verdadero durante todas estas naciones paganas y decirles, vengan, vengan y conozcan del Dios verdadero, adorándoles de la manera correcta. Sin embargo, ellos no hicieron esto. Ellos lo que hacen es unirse a la adoración pagana de dioses falsos, darle la espalda a Dios, y por lo tanto Dios en su misericordia levanta estos profetas del Antiguo Testamento. Entre ellos están estos 12 y uno de ellos es Miqueas. Él habla a la nación de Israel diciendo: ustedes le han dado la espalda a Dios, ustedes se han creado ídolos, adorando a estos ídolos conforme a las naciones paganas, y ustedes no han hecho lo que Dios les llamó a hablar. Por lo tanto, el mensaje es claro: ustedes han pecado, ustedes se han rebelado en contra de Dios, están en rebelión contra Dios. Por lo tanto, ustedes han seguido las naciones paganas en vez de seguir a su Dios santo. Entonces, lo que hace Miqueas aquí es levantar esta gran pregunta: ¿quién puede testificar en contra de la humanidad? Solo Él, solo Dios. Pero la pregunta no se queda ahí. ¿Quién entonces podrá salvar? No el hombre, no tu nación, solo Dios. Por tanto, ambas van juntos. Dios solo es el único que puede traer juicio, pero solamente Dios es el único que puede salvar de este juicio. Por lo tanto, Miqueas, de alguna manera, su nombre significa ¿quién es como Yahweh? ¿Quién es como Señor? Ese es el nombre de Miqueas en hebreo. ¿Qué quiere decir Miqueas? ¿Quién es como Yahweh? ¿Quién es como el Señor? Y es interesante porque por medio de 7 capítulos, tú y yo nos vamos a mover una caminata cómo Dios responde y le muestra a Miqueas según su nombre quién es Yahweh, quién es como yo. No hay nadie como yo. Yo soy aquel que traigo juicio, pero yo soy aquel que salva. Yo soy aquel que trae condenación por culpa del pecado, pero yo soy aquel que rescata por culpa del pecado. ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es como yo? Vamos a ver por el libro de Miqueas, por 7 secciones, 7 capítulos que Miqueas hace. Y lo interesante de Miqueas es que estos 7 capítulos que él va a empezar a mencionar, él los divide en 3 partes. Y lo maravilloso de cada parte, de estas 3 partes en 7 capítulos, es que Miqueas hace lo siguiente. En una primera sección, segunda sección y tercera sección, él hace la primera sección, él dice, viene el juicio, pero no te deja ahí. En cada sección que trae el juicio de Dios, él trae la esperanza del Señor. Por lo tanto, otra vez la pregunta de Miqueas es: ¿quién es como Yahweh? ¿Quién es como el Señor? No hay nadie. Él trae condenación, pero Él trae liberación. Él trae condena por el pecado, pero es el único salvador del hombre. La esperanza no está en ti o en mí, la esperanza está en el Señor. Por lo tanto, lo que hace Miqueas es respondernos a esta pregunta, que toda la humanidad de alguna manera está sentado en la corte de Dios.
toda persona está sentada en la corte del Señor y es Dios mismo el juez como el que testifica. Y por lo tanto no hay nadie que le pueda decir al Señor: no, lo que está diciendo es mentira. Porque lo que vamos a ver es que Miqueas va a representar que el Señor es un Dios santo. Por lo tanto, Él viene a todos los pueblos y Él comienza con este llamado a la sabiduría, y es oír, escuchar, prestar atención. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Escuchad, dice Miqueas, oíd, pueblos todos, escuchad, tierra, y cuanto hay en ti, escuchad, escuchad. No simplemente menciona quién es este testigo fiel y verdadero, sino dónde es que está el Dios Santo, el cual va a hablar. Él inmediatamente te dice: escuchad todos al Señor Santo, Él es el testigo fiel. Y la pregunta es: ¿y dónde está Él? Otra vez, ¿quién es como Yahweh? ¿Dónde estás tú? Inmediatamente Miqueas lo que dice describir: el Señor habla, escuchen, Él habla desde su santo templo. No simplemente quién es Él, pero el dónde Él está. Y como comencé diciendo al principio, ¿quién puede testificar contra la humanidad? Tiene que ser alguien completamente diferente, completamente ajeno a lo que Él va a decir en contra. Bueno, solo hay uno. Es el único que ha trascendido los cielos y la tierra. Es el único con la capacidad de decir que por más que Él ha creado el mundo, Él no está contaminado por el pecado. Él no tiene maldad alguna en sí mismo. El Dios Santo que se siente en su trono de gloria, Él puede testificar, porque en Él no hay mancha de pecado, en Él no hay mancha de maldad. Él ha creado desde su plenitud para comunicar su plenitud, como lo vimos en la serie pasada, el amor de Dios para con las naciones. Por lo tanto, Dios es el único fiel que puede testificar contra la humanidad. Y a pesar de que Él controla la creación, Él gobierna la vida, Él preserva, Él restringe la maldad de cada ser humano, como lo hemos dicho en nuestra clase de Crece sobre evangelismo. La pregunta no es por qué hay maldad, la pregunta es por qué no hay más maldad. La pregunta no es por qué hay niños sufriendo allá, la pregunta es por qué no hay más niños sufriendo acá. Porque el problema del mal no elimina a Dios. El problema del mal levanta que debe haber alguien que no sea malo. No eres tú, no soy yo, es Él. Por lo tanto, la necesidad de que sea simplemente Dios el que testifique es bueno, porque también Él es el que va a traer por gracia salvación por culpa de nuestro pecado. Ahora, ¿quién es este Dios? Bueno, Miqueas lo presenta como el Dios Santo, pero también hay un profeta contemporáneo de Miqueas que a la par están escribiendo. Hay dos más. Por un lado está Oseas y por otro lado está Isaías. Están escribiendo en los mismos tiempos. Uno le escribe a otro, el otro le escribe al otro, pero Miqueas le escribe a los dos. Y fíjate cómo el profeta contemporáneo de Miqueas escribe en cuanto al Dios Santo, el cual Miqueas está presentando. Fíjate lo que dice Isaías en el capítulo 6, versículos del 1 al 3, versículos que todos aquí conocen. Y él dice, este es Isaías hablando, en el capítulo 6, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Miqueas lo presenta como un Señor santo en su trono. Isaías dice lo mismo. Este Señor santo está sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, no pecadores, serafines, aún criaturas, pero fíjate lo que ellos, aún sin pecado, tienen que hacer delante de este Dios santo. Y la orla se llenaba todo su templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo lo siguiente. La pregunta de Miqueas es: ¿quién es como Yahweh? ¿Quién es como Él? Isaías podría responder: ellos te decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Por lo tanto, tanto Isaías como Miqueas presentan que el testigo en contra de la humanidad es uno que trasciende lo creado, es uno no como las criaturas, es uno que ha creado, sin embargo no está manchado por el pecado. Este Señor es santo, perfecto y amoroso. Entonces es sabio escuchar. Un principio de la sabiduría es escuchar, pero la pregunta no es simplemente escuchar, la pregunta es: ¿a quién tú escuchas? Cuando tú vienes a determinar qué es pecado y qué no es pecado, ¿cómo lo haces?
Hoy en día las personas ven si es pecado con referencia a las películas que ven en Hollywood. Bueno, mira, ellos están haciendo, esto no es pecado. Otros escuchan música, pero no es pecado lo que yo estoy haciendo, porque mira lo que yo he escuchado. Otros van a las redes sociales, otros escuchan noticias, puede ser CNN como Fox, CNN, Fox, puede ser la Univision, puede ser Telemundo, lo que tú quieres que escuche. La pregunta sigue siendo, ¿a quién tú escuchas para determinar si lo que tú estás viviendo y haciendo le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Porque lo que hace Miqueas es respondernos y decir, escucha al Señor, escucharlo a Él. Por lo tanto, el creyente tiene algo maravilloso, y es que tú puedes escuchar al Señor, y está aquí. La pregunta que todos nos hacemos, y es la más preguntada, es: ¿cómo sé si esto es pecado o no? ¿O cómo sé si está la voluntad de Dios y no? Muy fácil. Toma tiempo, pero es muy fácil. 66 libros Dios te ha dado para decirte claramente si lo que tú estás haciendo es pecado o no. Y a la par Dios te ha dado una iglesia, una comunidad de discípulos que se aman tanto y aman tanto a Cristo, que a la par pueden caminar con otro, y en áreas oscuras que todos tenemos podemos traer luz de la palabra de Dios usando a otros, diciéndoles: mira, Michael, eso es pecado, eso es pecado. Por tanto, es sabio escuchar al Señor y su palabra, y es sabio vivir junto con otros creyentes que estamos en la misma lucha y caminata terrenal, con la mirada en lo celestial. Pero no simplemente es escuchar. Lo que hace Miqueas es moverte de escuchar, y ahora es mira. Miremos al Señor Santo, que es lo que Miqueas responde en el versículo 3 al 4. Porque he aquí, el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará a las alturas de la tierra, aplastará a las alturas de la tierra. No es cualquier Dios el cual tú tienes que escuchar. No es que, bueno, estos escuchan a este Dios y yo escucho a mi Dios y ya, ellos escuchan y ellos ven si es pecado o no conforme a su Dios. Bueno, el cristianismo y la verdad bíblica enseña que solo hay uno el cual tú tienes que escuchar y ver. Y es este Dios verdadero que tiene el poder y tiene el juicio contra toda maldad. Solamente es Él el cual puede testificar correctamente contra el pecado. Ahora, antes de decir cómo es que Él testifica en contra del pecado y lo que vamos a ver en el último punto, que es el juicio de Dios, la pregunta que nos debemos hacer inmediatamente antes de ver el texto es: ¿por qué Dios responde así? Esa es la pregunta de todos. ¿Por qué Dios tiene que responder con tanta fuerza, con tanto juicio? La pregunta no es ignorar la pregunta. La pregunta es decir: bueno, no, Él solamente es Dios de amor. Sí, pero para tú entender amor, tú tienes que entender de dónde Él te rescató y cómo Él obró. Es como yo entiendo por qué Dios reacciona de esta manera contra el pecado. ¿No sería mejor ignorarlo? Bueno, la Biblia no lo ignora y por lo tanto nosotros no podemos ignorarlo. Entonces, ¿por qué es que Dios responde así? Bueno, para entender esto, tú y yo tenemos que entender la rectitud de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, o como en inglés se dice, the righteousness of God. ¿Cómo yo sé que Dios obra así y por qué es que Él obra así? Bueno, déjame darte una definición que para mí ha sido de mucha ayuda, y el pastor John Piper lo explica de esta manera. La justicia de Dios o la rectitud de Dios es su inquebrantable compromiso de preservar y desplegar la gloria de su nombre. Ahora tú dices: explícame esto, que no entendí. ¿Cómo así? ¿Qué es la rectitud de Dios? Bueno, en otras palabras, Dios obra bajo un compromiso primario. Él, para ser Dios, Él tiene que mantener un compromiso, una prioridad por encima de todas las otras prioridades. Y la prioridad número uno para Dios es Dios. Su compromiso por mantener su gloria es mantener su gloria, no negociar su gloria. Su compromiso de ser Dios es elevar su verdad, porque al elevar su verdad, Él mismo se muestra como el único Dios santo. Por lo tanto, el compromiso de Dios es mostrar y dar a conocer lo que es verdadero, y todo lo que es verdadero con B mayúscula es Dios. Su compromiso es levantar su nombre, su compromiso es levantar su palabra, su compromiso no es negociar, porque Él es un Dios santo. Por lo tanto, Dios no puede decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo.
Él le llama malo a lo que es malo, y a lo que es bueno Él lo llama desde su propia bondad, desde su propio carácter divino y santo, y tiene que llamarlo desde su propia santidad. Ahora, por eso es que no puede ocultar el pecado. Por eso es que para nosotros sería mucho mejor que Dios dijera: mira, no me di cuenta de eso, Michael. ¿Qué hiciste? ¿Qué? No, ni idea. Estaba ocupado ya con este otro hermano. Dios no es este Dios. Él no puede esconder el pecado nuestro. Él no puede hacerse el que no ha visto, y tampoco puede entonces esconder su disgusto, su rechazo en contra del pecado. Él no puede hacer esto por gloria de su nombre. Él no puede, porque Él es perfecto. Y si Dios dejara de condenar y traer juicio contra el pecado, algo malo y muy malo ocurriría. Es que Él dejaría de ser Dios. Y esto es imposible para Dios. Él no puede hacerse de la vista gorda. Él no puede hacerse loco con el pecado, porque jamás Él va a negociar lo que es verdadero, porque lo que es verdadero apunta a Dios verdadero. Por tanto, nosotros tenemos que entender que no podemos hacer de Dios un Dios conforme a nuestra propia imaginación. Nosotros no podemos hacer un Dios conforme a mis preferencias e ideales. Que yo quisiera que Dios ignorara el pecado es una cosa, pero la pregunta es: ¿quién es tu Dios? ¿El Dios que se describe a sí mismo en la palabra, o el Dios que tú mismo te has creado y de preferencia para ti ignorar quién es Él y amar unas partes de quién es Él? Entonces, el llamado nuestro es ir y mirar qué es lo que Dios dice. Por ejemplo, algunos de nosotros, me menciono a mí mismo, tendemos a ser perfeccionistas. Y es un grave error. Yo estoy trabajando en eso. Tendemos a ser perfeccionistas porque todo lo que hacemos lo queremos hacer bien, y eso no está malo. Pero es que si lo queremos hacer bien, estaría bien. Pero esto lo queremos hacer perfecto. Por ejemplo, si alguien te va a ayudar a limpiar la casa, tú eres de esa persona como yo, que tú quieres que se levante el tapete, no que pase la limpiadora por el tapete. Tú levantas y limpias bien por debajo. Tú eres esa persona que ve ese ángulo, esa esquina que nadie más ha visto, con esa arañita pequeñita que tú la quieres quitar de ahí. También, si tú pides ayuda en la mesa, tú no simplemente te conformas con que limpien arriba de la mesa. Tú quieres que limpien por debajo de la mesa. Ahora, lo que pasa es que al final tú lo vas a tener que hacer. Tú vas a querer limpiar eso. Imagínate si esto es algo que tenemos que aprender a dejar, porque no somos perfectos. No quiero decir que no podemos limpiar, pero tenemos que aprender a saber que no somos perfectos. Imagínate si nosotros no podemos obviar ciertas cosas que vemos, más de con el único que sí es perfecto. No sería perfecto Dios si Él dice: yo no me di cuenta de eso que tú estás haciendo. No sería perfecto Dios si yo digo simplemente: no sé qué es lo que tú estás haciendo, y yo me hago y me niego a mí mismo, porque Dios no puede hacer tal cosa. Por lo tanto, el llamado a cada ser humano, y en especial al creyente, es un llamado a la verdadera sabiduría, que es escuchar, mirar humildemente al Señor y reconocer: Padre, lo que tú le llamas verdadero, yo le quiero llamar verdadero, pero lo que tú le llamas pecado, yo le quiero llamar pecado. Lo que tú llamas que es bueno, yo quiero hacerlo conforme a tu perfección y santidad que estás trabajando en mí, sometiéndome a esa verdad. Ahora, ¿es fácil? No. No hay nadie aquí que diga que no le es fácil no pecar, que no le es fácil pecar. Al contrario, creo que todos aquí, viviendo en un mundo quebrado por el pecado, manchado por el pecado, todos tendemos a negociar con nuestro pecado. Todos aquí tendemos a decir y negociar qué es pecado. Por ejemplo, fíjate lo que pasa en nuestras mentes muy seguidamente. Bueno, no es tan malo como lo que hacía antes. No es tan malo porque la verdad no le hago daño a nadie. No es malo porque todavía hago otras cosas que son buenas. No es malo porque la verdad la paso muy bien y soy feliz. Por tanto, lo que nosotros hemos hecho con el pecado es negociar el pecado conforme a mi propia preferencia y no conforme a los estándares de Dios. Pero esto debe ser entonces algo que crezcamos. En vez de cegarnos a lo que llamamos pecado o no le llamamos pecado, es el creyente más aún tiene que venir delante de Dios para que Él te ilumine y te muestre, para ver estas áreas ocultas en tu corazón que tú sabes
que estás pecando. Unos estudios muestran que hoy día la mayoría de las mujeres, probablemente los hombres también luchan por esto, pero hoy día más que nunca, las mujeres están lidiando con la ansiedad con un par de copas de vino. ¿Para dónde voy con todo esto? Independientemente si tú crees que tomar una copa de vino es pecado o no es pecado, lo que yo estoy yendo es a lo que la Biblia menciona, y es el emborracharse. Para cómo tú manejas tu ansiedad. Porque igual para ti y para mí va a ser, bueno, me siento ansioso, ansiosa, y para mí de alguna manera me voy a relajar comiendo de más, gula, hablando de otras personas, entrando en un sentido de pesimismo y no creyendo las promesas de Dios, o usando de más otras cosas que no debo usar. La pregunta otra vez sigue siendo: ¿cómo tú luchas con lo que está trayendo carga a tu corazón? ¿A quién tú vas? Porque si lo pasamos por el filtro de que yo no le hago daño a nadie, de que ya no es tan malo como lo hacía antes, lo hago una vez al mes, ya no lo hago todos los días, y tú empiezas a negociar y yo empiezo a negociar, entonces vamos a vivir nuevamente esclavizados a lo que nosotros creemos que es bueno, y nos hacemos de alguna manera sordos en cuanto a esto. Ahora, otra pregunta que yo quiero hacerte es: ¿cómo tú escuchas cuando Dios te revela tu pecado? Es decir, ¿cómo tú lo interpretas? Muchos creyentes, cuando se habla del tema del juicio, del que Dios revela el pecado, lo interpretan inmediatamente por oídos de juicio, de ira y mal. Pero ¿qué si tú lo interpretas por oídos de amor? Porque si el Señor te rescató de tu pecado, te ama tanto como para dejarte en ese pecado. Y así como nosotros diríamos: ¿qué clase de Dios sería si Él no dijera lo que está mal? Imagínate tú viendo a un familiar, a un hijo, a una hija, esposo, esposa, amigo, desconocido, haciendo algo que poco a poco lo está dañando, poco a poco lo está, de alguna manera, no simplemente dañando a él, pero dañando a los demás, no simplemente poco a poco matándolo a él, pero hiriendo a los demás. Y nosotros supiéramos y nos quedamos callados, todos aquí diríamos: no, tú tienes que decirlo. No puedes quedarte callado viendo a tu hijo que está haciendo algo que es malo y tú dices: bueno, eso es un problema. No. El ser humano tendría que decir: no, eso no está bien. Ahora imagínate, si eso somos nosotros, ¿cuánto más Dios no quedarse callado porque te ama? No interpretes las maneras que Dios revela tu pecado, que todos tenemos aquí, como que Dios está enojado conmigo. Dios no me ama. Al contrario, si Dios te está revelando áreas de crecimiento y de santificación en tu vida, es porque como el buen padre te está diciendo: te amo tanto que mi hijo murió por ti a alto precio y te compró con sangre, como para dejarte ahí y decirte: bueno, no importa, te espero allá. Él te ama tanto y te está santificando, haciéndote más como Cristo. Por lo tanto, la idea es interpretarlo por oídos que han dicho: te amo tanto en Cristo y te revelo tu pecado, no para condenarte, pero porque la condena ya ha sido puesta sobre los hombros de alguien más. Por lo tanto, mi tarea es hacerte más como ese que pagó por ti, y es Cristo. Y por lo tanto, no simplemente es escuchar al Señor Santo, mirar al Señor Santo, pero entender entonces ahora el juicio del Señor Santo, que es lo que Miqueas representa en los versículos 5 al 16 completamente. Él empieza a hablar de cómo es que el Señor Santo va a descender y va a obrar. Si tú lo filtras este punto por los demás puntos, va a hacer más sentido. Porque a primera vista tú lees todo esto que Miqueas va a estar hablando, donde Dios empieza a decir: pues voy a hacer de Samaria un montón de ruinas, y tú lo interpretas de una vez y dices: uy, que Dios está enojado. ¿Qué es lo que le pasa a este Dios? Haré de ellos, de sus viñas, derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todo lo que el Señor describe aquí por medio de Miqueas tiene que ser interpretado por medio de este amor de Dios para con su nombre y para con lo que Él ha comprado. Para con Él mismo decir: yo no puedo dejar que mi gloria se oscurezca, mi santidad sea puesta a un lado, mi verdad tirada al suelo, y tampoco puedo hacer que ellos entonces se vayan y se consuman en su pecado. Ahora, lo que hace aquí Miqueas es hablarle a ambas partes de Israel. Le habla a Jerusalén, le habla a Samaria, es decir, le habla a Judá y le habla a Israel, y Él les muestra inmediatamente que ellos son culpables. ¿Sabes?
Yo pienso que el gran problema que nosotros tenemos con la santa ira de Dios o el juicio de Dios es que humanamente creemos que todos somos buenos. Es el gran problema de la humanidad. Que todos en algún momento pensamos que éramos buenos. Algún momento llegamos a pensar con un corazón orgulloso, bueno, yo sé que yo no soy perfecto, pero no soy malo. Es el gran problema de la humanidad después de Adán y Eva, que niegan su maldad delante de un Dios santo. No soy perfecto es la excusa para cubrir que no soy malo. Soy bueno haciendo cosas malas. No, espérate, si haces cosas malas, quiere decir que eres malo, que hay una tendencia en tu corazón para con el mal. Ahora, que quizás tu mal no se vea a nivel grande como lo tendemos a comparar. Yo no soy malo porque yo no soy como Hitler. Yo no soy malo porque yo no he matado a nadie. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos herido con estas palabras? ¿Cuántas veces tú no has mirado a una mujer que no es tu esposa y desearla? ¿Cuántas veces tú no has pecado hablando mal de una persona? ¿Cuántas veces tú no has mentido? ¿Cuántas veces no has disciplinado a tus hijos de una manera que no es bíblica? ¿Cuántas veces has aplicado el silencio a tu pareja o has gritado a tu pareja? Cuando tú empiezas a ir profundo, el lugar para examinar tu corazón no se encuentra afuera, se encuentra adentro. Tú vas adentro y examinas qué hay ahí, qué hay aquí, porque el gran problema nuestro es que tendemos a interpretar el juicio de Dios asumiendo que las personas tienen las 3 I's, como yo le llamo. ¿Cuáles son estas 3 I's? Bueno, Dios es un enojado y demasiado histérico, demasiado... Uy, eso de juicio no me gusta, porque es que, ¿cómo es que Dios va a reaccionar así con las personas que tienen las 3 I's? ¿Cuáles son? Bueno, son personas inocentes, indefensas, y también son íntegros. No hay ninguno que sea así. Perdón, si hay uno, pero no eres tú y no soy yo, es Cristo. Él es el único que tiene estas 3 I's, es el único que puede delante de Dios pararse y decirle, examíname para ver si hay algo malo en mí, y el resumen sería, no hay nada malo en ti. Ese sería Cristo. Por tanto, lo que hace aquí entonces Miqueas es mostrarle tanto a Judá como a Israel, a Samaria como a Jerusalén, que su pecado ha sido algo grave. ¿Sabes cuál es? Versículo 7. Todos sus ídolos serán destrozados. Es triste ver cómo Israel se convirtió en una nación pagana después de, durante el templo, cuando tenían que adorar al Dios Santo, trajeron rameras con lo cual ellos compraban con el dinero que conseguían estas personas, y entonces creaban dentro del mismo templo ídolos los cuales ellos adoraban. Y la historia del Antiguo Testamento muestra una y otra vez que la esperanza no es Israel, no es la nación santa, que ellos no han pecado, no, es santa de alguna manera, o debería ser santo porque su Dios es santo. No es gente muy especial de alguna manera que no han pecado, no, es gente especial por la gracia de Dios, como por ejemplo la iglesia se ha convertido en el pueblo de Dios. Es la iglesia, cuando tú vas al Nuevo Testamento, que se enfoca ahora en que Pedro dice, ustedes son nación santa, pueblo escogido. La misma referencia para Israel ahora es para la iglesia de Cristo, y el mismo mandato que vemos para Israel es el mismo mandato que vemos a la iglesia: sed santos, porque vuestro Dios es santo. Por lo tanto, lo que llevamos aquí, lo que lleva el pecado, las consecuencias del pecado es, como tú vas a ver en el Antiguo Testamento, es el cautiverio de ambas partes de Israel. Tanto Israel como Judá, o Jerusalén como Samaria, fueron llevados al cautiverio por Babilonia y Asiria por consecuencia de su pecado. Por tanto, Dios no negocia con su gloria, y Dios nos hace el de la vista gorda porque tú seas el pueblo escogido de Dios. Ellos fueron llevados a cautiverio, como tú lo puedes leer el resto de los profetas. Dios por gracia les envió profetas para que se arrepintieran. Sin embargo, dijeron, no, gracias, queremos seguir desobedeciendo. Por tanto, la esperanza nuevamente no se encuentra en nosotros. Ahora, ¿cómo terminar este sermón? Si nos quedamos ahí, quizás tú sales de aquí un poco, yo diría, agradecido, pero más que todo culpable. Oh, he fallado a Dios. Wow, Dios es santo, pero no más se puede. Esta es la belleza del Evangelio de Cristo Jesús. Fíjate cómo Pablo lo explica. Yo quiero que vayamos allá. Fíjate cómo Pablo lo explica en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 11. Él dice lo siguiente: Romanos 3, 9 al 11.
Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Le está hablando judíos, que de alguna manera se creen que son mejores, que son más espirituales que los mismos gentiles, que de alguna manera tienen el favor de Dios. Y Pablo, judío, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, como él se llama a sí mismo, le dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Él contesta, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos o gentiles están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni a uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tanto la esperanza de Miqueas y del pueblo de Israel, la esperanza nuestra no se halla en buscar aquí a ver quién es mejor que otro. La esperanza nuestra no es, apúntense a mí. No, la esperanza que tenemos dentro de la iglesia como fuera de la iglesia es, véanme como yo imito a alguien. Soy un vaso por la gracia de Dios, como instrumento de Dios, por misericordia, no para que me vean a mí cuán perfecto yo soy, pero para que vean a alguien. ¿Y quién es este alguien? Bueno, Pablo menciona en el capítulo mismo 3, versículos del 23 al 26, escucha esto. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, juicio, redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, pero porque iba a venir uno que perfectamente iba a hacer lo que los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron hacer. Había uno que iba a venir, y está aquí en el versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, juicio, a fin de que Él sea justo, traiga juicio, justicia, pero no se queda ahí, sino que Él mismo sea el que justifica al que tiene fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, como iglesia, nuestro deseo y como creyente no es minimizar el pecado, no es esconder el pecado, es al contrario, confiadamente ver aquel que no se hizo de la vista gorda contra el pecado, pero dice Pablo, el que exhibió, no en secreto, en un cuarto, donde nadie tuvo que ver a Cristo morir, en una tumbita escondido, no, Él públicamente, en el lugar donde todos tenían que ver, públicamente exhibió al único recto, justo, santo y perfecto, aquel que por nuestra culpa murió en una cruz, y Él públicamente lo mostró sin vergüenza alguna, dijo, este va a llevar el pecado de mi iglesia, no porque Él sea pecaminoso, pero porque Él es el único justo que puede cumplir las demandas justas del Dios Santo. Solamente Cristo es el único que ha podido vencer el pecado, consumir la santa ira de Dios. Solamente Cristo puede traer juicio, como solamente Cristo puede traer redención. Pero mi pregunta para ti es, ¿en dónde estás confiando para tu redención? ¿A dónde tú vas en momentos que Dios te revela tu pecado? ¿Nos autojustificamos? Y decimos, bueno, ¿sabes que yo soy un pecador? Él me salvó así, me conoció así, como le decimos muchas veces a las esposas o los esposos. ¿Me conociste así? Tú ya sabes, y me muero así. Cristo dice, no, yo morí para que tú no vivas así. Yo morí para que tu vida sea cambiada. Yo morí y mi amor por ti ha sido derramada en tu corazón por medio del Espíritu Santo, para que no seas así, para que no seamos así. Ahora nosotros no tenemos por qué esconder el pecado en el tapete del corazón, sino ahora por confianza delante del trono de Dios, por Cristo, podemos decir, Señor, perdóname. Y tienes otros a tu lado, la iglesia, que caminan contigo, no condenándote, porque la condena ya fue puesta en Cristo, pero levantándote para que seas más como Cristo. Frase de gracia sobre gracia, este soy yo, muéstrame a Cristo. No estoy escondiendo, porque ya Él fue el único que exhibió mis pecados públicamente en su cuerpo, con toda la santa ira de Dios en sus hombros, y Él me salvó a mí. Por lo tanto, mi tarea ahora, bajo el poder del Espíritu Santo, es que Él me ayude a ser más como Él. La pregunta es, ¿con quién caminas?
que no puedes caminar solo. Dios te ha dado el Espíritu Santo y te ha dado la iglesia para que juntos caminemos y seamos movilizados para matar el pecado nuestro por el poder del Espíritu Santo y ver a nuestro alrededor y decir, él y ella necesitan tanto de este mismo Salvador que yo necesito. Por lo tanto, esa es la oración. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias porque no es un tema fácil, es un tema difícil, pero no es un tema que podemos esconder debajo del tapete. Es un tema que nos muestra claramente que ante la necesidad de un juicio del único Dios Santo, se levanta la necesidad del único Dios Santo justificando al pueblo pecaminoso, que eres tú, Cristo. Por lo tanto, Padre, como pueblo reconocemos nuestras faltas y pecados delante de ti y oramos que tú nos transformes por el poder del Evangelio para impactar nuestra familia, iglesia y comunidad. Hazlo tú en nosotros por amor a tu nombre, por amor a tu gloria, pero por amor a nuestro gozo y felicidad y paz en ti. En el nombre de Cristo Jesús.